Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, quisiera felicitar a los autores de esta moción de reforma constitucional, al senador Hernán Larraín, al senador Eugenio Tuma, al senador García, a la ex senadora Soledad Alvear. Lo digo porque la verdad es que esta moción constitucional viene a aportar a uno de los pilares fundamentales del régimen democrático, como son las normas en materia de obligación de transparencia para la función pública y de garantía del derecho a acceso a la información que debe asistir a los ciudadanos, como elemento básico del régimen democrático. Esta moción constituye una reacción ante diversos fallos del Tribunal Constitucional que a partir del año 2011 y seguido el 2012 comenzaron a variar los criterios amplios que imperaban respecto de la interpretación de la norma que durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet consagramos en el artículo 8º de la Constitución Política de la República, el principio de probidad. Hasta ese entonces se había consignado que el artículo 8º comprendía los principios de probidad y transparencia, pero a partir de esos fallos, lamentablemente, se relativizan estos derechos y lo que es peor, se establece en un fallo del Tribunal Constitucional que los ciudadanos, de acuerdo al texto vigente, no poseen el derecho de acceso a la información pública, lo cual obviamente generó o alertó a la comunidad. El desarrollo de la democracia permitió que las organizaciones no gubernamentales agrupadas en el Consorcio para la Transparencia, que ya venían trabajando con la Comisión Bicameral de Transparencia y en particular con el senador Hernán Larraín, alertaran a los legisladores de esta grave situación, que ponía en riesgo uno de los pilares, insisto, fundamentales del régimen democrático. Para ello, entonces, se redactó esta moción constitucional que establece de manera explícita, en el artículo 8º de la Constitución Política de la República, el principio de transparencia. En efecto, a nuestro juicio, el artículo 8º vigente considera el principio de probidad y transparencia, pero el fallo del Tribunal Constitucional, que ha cuestionado dicha interpretación, nos ha obligado, y ha obligado a este Senado, a legislar rápidamente al respecto. Y es por eso que la moción parlamentaria establece de manera explícita, unívoca, a fin de evitar que las mayorías circunstanciales políticas expresadas en el Tribunal Constitucional relativicen elementos que son básicos del régimen democrático, derechos fundamentales de acceso a la información pública y de obligación de transparencia de parte del sector público. Por ello, la moción contempla un texto que señala en el artículo 8º que en el desempeño de sus funciones los titulares de los órganos del Estado deben observar los principios de probidad y transparencia. Es más, se explicita, esto último incluye los principios de publicidad y de acceso a la información pública. Al respecto, quisiera recordar una muy importante intervención que tuvo el profesor Zapata en el marco de la Comisión de Constitución, cuando al respecto solicitaba su opinión, señaló que en la Constitución Política de la República podemos observar tres tipos de normas: los valores, los principios y las reglas. Estableció que los valores son ideas político-filosóficas de un alto nivel de abstracción, que se recogen en forma de conceptos y que proponen ideales sobre cómo debe ser vivida, bien vivida, la vida personal o en comunidad. En esta materia, por ejemplo, la Constitución vigente reconoce, entre otros, los valores de la libertad, la igualdad y la familia. Luego, se establecen principios constitucionales, que son ideas jurídico-políticas que buscan dar protección y dar eficacia a los valores. La recepción constitucional de los mismos varía. En algunos casos, muy pocos, la Constitución se refiere expresamente a un determinado principio, denominándolo como tal, como es el caso del artículo 8º que hablaba del principio de probidad. Y luego están aquellas veces en que son las más corrientes, en que el texto de la Carta Fundamental consagra de manera directa y expresa las ideas centrales de un principio, aunque sin utilizar el nombre de principio. Por ejemplo, la forma en que el artículo 6º de la Constitución Política, señalaba el profesor, describe, sin mencionarlo, el principio de supremacía constitucional. Y finalmente, se encuentran aquellos otros casos
en que el texto de la Carta Fundamental no contiene una referencia directa y expresa un principio, pero puede deducirse lógica o indirectamente. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el llamado principio de subsidiariedad del Estado, consagrado no explícitamente, pero sí se desprende de la Constitución política. Y finalmente, las reglas son mandatos legales que de manera directa y expresa ordenan, permiten o prohíben cierta conducta. Dicho lo anterior, señora presidenta, resulta que este legislador, el Senado, al aprobar esta norma, vamos a estar consignando, en primer lugar, de manera explícita, un principio, que es el principio de probidad, pero además el principio de transparencia. Y luego, en la misma Carta Fundamental, el mismo artículo, vamos a estar estableciendo reglas, toda vez que señalamos incluso de manera explícita que el principio de transparencia que estamos consignando incluye los principios de publicidad y acceso a la información pública, de manera explícita. Todo ello lleva implícito un valor, el valor de que en un régimen democrático haya un cumplimiento estricto del deber de transparencia y su correlativo derecho de acceso a la información pública. No contento con lo anterior y dado el fallo del Tribunal Constitucional, la moción se hace cargo de reconocer de manera explícita en el capítulo 3 de los derechos y garantías fundamentales un derecho constitucional denominado de tercera generación. Es el derecho de acceso a la información pública, el cual hemos consignado en el numeral 12, hoy día vigente, en el marco de la libertad de opinión y la de informar. Se establece un nuevo inciso, un párrafo tercero, que toda persona tiene derecho a buscar, requerir y recibir información pública en la forma y condiciones que establezca la ley, la que deberá ser de quórum calificado. Es decir, establecemos en el capítulo de Derechos y Garantías Fundamentales un nuevo derecho explícito, el cual el Tribunal Constitucional, independiente de su composición, no va a poder limitar y que va a permitir que los ciudadanos no solo pidan, sino que requieran, reciban y busquen información de carácter público. Y finalmente, en la propia norma constitucional establecemos cómo debe ser la excepción, es decir, en aquellos casos en que la autoridad pública considere que el derecho de acceso a la información pública ha de limitarse, esa limitación debe hacerse a través de una ley de quórum calificado. Es decir, nosotros, como Parlamento, estamos reconociendo constitucionalmente el derecho de acceso a la información pública y su limitación va a tener que ser solo, por casos excepcionales, a través de una ley de quórum calificado. Es decir, nosotros le estamos dando un rango legal y un quórum especialísimo, porque consideramos que la limitación del legítimo derecho de acceso a la información pública debe requerir altos quórums y no puede estar sujeto a una mayoría coyuntural o simple mayoría. Sin perjuicio de lo anterior, cabe recordar una regla constitucional que establece que más allá de que una ley de quórum calificado sea el instrumento que esta reforma constitucional le permite al legislador limitar el derecho a acceso a la información pública, existe una regla constitucional que señala que ninguna de las limitaciones puede afectar un derecho en su esencia, lo cual, desde el punto de vista jurídico constitucional, nos garantiza la consagración del derecho de acceso a la información pública de todos los ciudadanos. Finalmente, señora presidenta, para terminar, solo quiero volver a destacar el origen de esta moción, el sentido, los valores, los principios y reglas que contiene esta reforma constitucional, y es por eso que, tal como lo hice en la Comisión de Constitución del Senado, procederé a votar a favor de esta reforma constitucional. He dicho, presidente.